Mañana 31 minutos saludamos al representante de la Cámara, Cristian Garcés, quien estuvo recientemente con nosotros aquí en SB Noticias, porque pues el ritmo de los acontecimientos nos hace llamar a la gente que está bien dateada como el representante. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Germán. Un saludo para usted, para todos los oyentes. Y bueno, espero todos estén terminando una buena semana. Sí, señor, a pesar de todo lo que sucede y de lo que no sucede, por aquí las cosas van bien. Bueno, representante, usted es el vocero, digamos que oficial para esta situación que tiene que ver con la amenaza, no sé, usted me dirá si una amenaza velada o directa que profirió el señor presidente de la República, particularmente contra la senadora Paloma Valencia. ¿Cómo está el asunto? Pónganos en contexto, por favor. Es muy grave, el presidente de la República continúa usando las redes de presidencia para enviar mensajes que motivan la violencia. Es una irresponsabilidad muy grande cómo se manejan las comunicaciones del gobierno nacional. Estas también, ahora que los estaba escuchando, pues han afectado las relaciones con otros países. Pero lo grave aquí al interior de Colombia es que ya tenemos el asesinato de Miguel Uribe, nuestro senador, donde el presidente lo mencionó por sus redes como nieto de un presidente que torturaba o torturó personas, miles. Y ahora con un trino menciona a Paloma Valencia como cómplice de los falsos positivos. Esos mensajes en un país donde hay grupos armados organizados, donde hay tanta violencia, donde lastimosamente tenemos heridas de la guerra, tenemos resentimientos, pues son mensajes que motivan cometer asesinatos. Y lo venimos diciendo desde hace ya varios meses y lo hemos denunciado inclusive a nivel internacional. Esta semana tuvimos el atentado a un exconcejal de Centro Democrático en Arauca. Entonces, nuestro partido Centro Democrático y Cambio Radical, pues nos hemos expresado cuestionando estos comportamientos. Es que la fórmula es muy peligrosa, es la unión de los mensajes que incitan a la violencia por parte del presidente Petro, al mismo tiempo que sus políticas de paz total y seguridad pues han fracasado, se han aumentado las fortalezas en armas, en hombres de estos grupos armados narcos en los territorios que están sometiendo a las comunidades, que están con la violencia tomándose territorios y que están matando líderes en estos momentos. Entonces esa mezcla de las políticas de seguridad fracasadas y los mensajes de violencia del presidente con estos grupos y con toda esta delincuencia crecida, pues está generando más violencia y el presidente no hace caso y continúa llevando el país en estos círculos de malestar, de inconformismo y de violencia. Son las 7 de la mañana, 35 minutos, 6:35. Este es SB Noticias. Javier Morales. Con los buenos días, doctor Garcés. ¿Usted considera, pues, o por lo menos la bancada, llevar esto a instancias internacionales o jurídicas o simplemente se va a quedar en un pronunciamiento político? Ya hay medidas tomadas por la familia de Miguel Uribe a nivel internacional y la senadora Paloma Valencia también ya anunció que va a denunciar a Gustavo Petro. Ahora, el problema de todo esto es que la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es la que investiga al presidente de la República, está controlada por el gobierno nacional, controla la mayoría de los representantes que están ahí, y por ejemplo en la investigación donde yo he hecho 4 denuncias por la violación de los topes de la campaña, que están las facturas, está la contabilidad, o sea, están las pruebas, las tiene el Consejo Nacional Electoral, las tiene la Fiscalía,
por ende las tiene la Comisión de Acusaciones. Resulta que los investigadores que se conformaron por parte de esta comisión, pues son 3 investigadores, de los cuales 2 son del partido del presidente, del pacto, y el coordinador es Alirio Uribe, un representante que se dedica a defender el gobierno. Entonces, esta comisión pues no está sirviendo para absolutamente nada. Dicen que investigan, dicen que hacen entrevistas, pero la verdad es que no avanzan. Hemos tratado de sacar esos investigadores con recusaciones, y lo que han cogido son las recusaciones y se demoran en estudiarlas, las dejan ahí varios meses, todo para atrasar las investigaciones. Entonces, estamos ante un gobierno muy peligroso, muy antidemocrático, con unos vicios de la política tradicional, pero de la peor calaña, rancia, y así está funcionando nuestro país, mientras a la oposición le hacen atentados y hay este ambiente de violencia contra nosotros. Sí. 6 de la mañana, 37 minutos, Alejandro Cortés. Doctor Garcés, usted, habla o cita que estamos cayendo en una etapa de inconformismo, de violencia, claro, porque el presidente acusa en temas muy graves. Pero si uno escucha las declaraciones de la senadora Paloma Valencia, ella afirma que si bien no tiene pruebas de que el presidente Gustavo Petro participó en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, no le cabe la menor duda de que su discurso de odio influyó en ese hecho. ¿No es lo mismo? Claro, pero esa es la denuncia que estamos haciendo. Es que una cosa es un Miguel Uribe cuando estaba vivo, haciendo control político, haciendo denuncias contra políticas, contra proyectos, contra comportamientos de ministerio, contra decisiones. Eso es lo que está en el marco de la ley, y si se hace con respeto, está bien hecho. Pero otra cosa es un presidente generando violencia con unos mensajes, por ejemplo, diciendo que el senador era nieto de un presidente que torturó a miles de colombianos. Cuando se habla de ese tipo de acusación, que no tiene ninguna responsabilidad Miguel Uribe sobre lo que hizo su abuelo, y la información que yo tengo es que eso es totalmente falso. Además, lo que tú estás haciendo es generar un mensaje de estigmatización hacia una persona, y actores acá violentos que tenemos en Colombia pueden terminar tomando acciones, como se cree que ese ambiente que se generó contra Miguel Uribe, que lo promovió también el gobierno, y esos mensajes de Petro, eso es lo que está diciendo la senadora, pues terminaron participando o influyendo en el asesinato. Les quiero dar un ejemplo de hoy. Ayer salió la exministra de Medio Ambiente, ¿cómo se llama? Mohamed. Susana Mohamed, celebrando, miren en el Instagram de ella, celebrando las rechiflas y los ataques contra la empresa Starbucks y de los que venden estas empresas pues tipo café, que tenemos en Colombia también, que están regadas en todo el mundo, y relacionándola a ellos con sus dueños, y que esos dueños están relacionados con temas de armas y que tenían la culpa de lo que estaba pasando en Gaza. Pues eso lo sacó esta señora, y ya había en la noche en Bogotá unas personas tirándole piedras a los almacenes de Starbucks. Entonces, los mensajes influyen en la violencia. Nosotros vivimos en Colombia, tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos expresamos y cómo nos dirigimos a la persona, porque así como los que estamos dialogando en este momento hablamos con respeto y no somos violentos, hay personas que creen que para solucionar el problema es matando al otro. Entonces, cuando un presidente ataca verbalmente con violencia a una persona, pues hay personas que siguen al presidente, que le gusta solucionar los problemas es matando gente, y pueden tomar decisiones violentas. Esto es lastimosamente el contexto en el que nosotros vivimos en nuestro país, y por eso tenemos que tener cuidado de la forma en que nos expresamos, cómo nos dirigimos para hablar de los demás. Sí, señora, a todos nos compete, a todos, absolutamente todos nos compete moderar el lenguaje. Son las 7 de la mañana, 40 minutos, vamos con esta integración nacional, las ciudades en donde hay periodistas. ASB Noticias. Andrés Muñoz.
Desde los 99.5 FM Click Latino en el departamento del Valle del Cauca, representante Garcés. Pero obviamente para todos es claro la posición del gobierno y cuál va a ser el lenguaje a lo largo de toda esta campaña por elecciones presidenciales. Lo que empezó siendo un chisme desde Palacio terminó siendo una realidad por parte del presidente y de todos sus funcionarios. Pero de parte del Centro Democrático, de parte de la oposición, ¿no se ha pensado de pronto no entrar en ese juego de rencillas y de violencia verbal? Claro que sí, lo hemos discutido. Por ejemplo, sabemos que algunos de los candidatos del presidente, los del pacto, lo que buscan no es una polarización respetuosa, un sano debate, sino una polarización negativa. Y por eso nosotros estamos siendo cautelosos en buscar que no nos usen para eso. No es fácil, no es fácil. Miren lo que hizo la directora, la hoy ministra de Ambiente del gobierno en el evento que hay en Cali de biodiversidad. Se va para allá con una camisa haciendo alocución a este monumento que se construyó en esos momentos tan difíciles de Cali, con violencia, que se construyó a la fuerza, pues lo que llaman el monumento a la resistencia, y se va con una camisa puesta y en pleno evento sale y ataca al sector de la caña, que es el principal producto agrícola de todo nuestro departamento y del cual pues nos sentimos muy orgullosos. Ellos están constantemente generando esas polarizaciones, pero lo malo no es estar o no de acuerdo con el cultivo de la caña, cada uno tomará su posición. Lo malo es que detrásito viene ese discurso de lucha de clases, de división social. Sí, señor. Ese es el problema, porque lo otro no está mal, el debate no está mal, el problema es generar odio, señalando al que tiene dinero, señalando al empresario exitoso y volviéndolo todo un tema de resentimiento. En un país donde hay pobreza, donde hay hambre, lo que terminan haciendo es que personas salgan a destruir, como son a veces como son las marchas de ellos, que salen a destruir locales comerciales, a hacer grafitis, dañando bienes públicos y privados. Eso lo sabemos, lo vemos todos los días. Mientras las marchas que nosotros proponemos y hacemos son marchas donde respetamos los bienes públicos privados y respetamos el espacio público. Sí, señor. A todos, insisto en esta constante en mis intervenciones. A todos nos compete todo eso, representante. Más ciudades, más integración nacional aquí en SB Noticias. Saludamos a esta hora a Diana. Bueno, saludámonos, ya la habíamos saludado. Le damos el paso a Diana Rúa. Desde Bucaramanga. Y esta es la pregunta, doctor Garcés. ¿Cómo interpreta usted esta diferencia en la postura del presidente Petro, que enfrenta sin reservas y con mucha dureza a Estados Unidos y a Israel, pero podría decirse que con una exagerada prudencia cuando es el tema del régimen de Nicolás Maduro? ¿Cree usted que hay alguna incoherencia en el discurso del doctor Petro frente a la dignidad humana en nuestro país? Bueno, yo pienso que tenemos ya claridad de la cercanía entre el gobierno Petro y las políticas y el gobierno de Nicolás Maduro. Centro Democrático, a nosotros se nos burlaban cuando decíamos que nos querían llevar al castrochavismo, y pues ahí tienen hoy la realidad. La realidad es que nuestro presidente Petro, en vez de salir a buscar alianzas, cooperación internacional con países desarrollados, con países como Estados Unidos, como los países europeos, como el propio Israel, que tanto nos ha ayudado, el presidente sale es a atacarlos, a cuestionarlos. Uno tiene que escoger en cuántas luchas se mete, y el presidente nos está metiendo en todas las batallas que quiere hacer, y es lo mismo que pasa en el gobierno de Venezuela.
sus políticas al interior de los países como Colombia, Venezuela, las políticas de ellos, de esa izquierda radical, de ese socialismo, de ese neocomunismo, que son fracasadas. Entonces, son muy buenos criticando a Estados Unidos y criticando a otros países, pero vaya a ver en su país qué está pasando, y en nuestro país está aumentando la violencia. Entonces, la dignidad humana, el principal objetivo de Petro tiene que ser su país, sus colombianos. Entonces, mientras habla todo el día y nos genera más problemas a Colombia con los muchachos, los niños de Gaza que están muriendo, en Colombia está disparado el reclutamiento de nuestros niños y jóvenes, se los están llevando los grupos armados, niños campesinos, niños indígenas. El departamento del Cauca, es impresionante lo que está sucediendo, y el presidente Petro de eso no habla. Es como si los niños y los jóvenes de acá no le importaran. Bueno. Sí hay un grave problema. Sí, señor, sin duda hay un desconocimiento de otras realidades. 3 preguntas finales, seguimos con las ciudades. ASB Noticias, Valeria Restrepo. A través de los 1440 en Medellín, doctor Garcés, el presidente Petro fue elegido con un discurso parecido al que maneja ahorita, un discurso entre los nadies, las nadies, esta diferencia de clases sociales, y fue precisamente elegido por esa disrupción de discurso que él tiene. ¿Cree que ahora, cerca de las elecciones, de este año de elecciones, el discurso se ha radicalizado en estos últimos meses? Correcto. Para mí, ellos la única manera que tienen de ganar las elecciones es incitando el odio, el enfrentamiento, la lucha de clases, la división. Ellos lograron llegar a la presidencia y ganar un montón de espacios en la Cámara de Representantes y en el Senado a raíz del momento tan difícil que vivía Colombia con los resultados de la pandemia, de la crisis mundial que hubo de la salud, que generó tanta pobreza en el mundo, tanta hambre, también en Colombia obviamente, y ellos cogieron esta situación y la volvieron sus banderas de odio, y como las elecciones estuvieron cerca de esos momentos, lograron ganar la presidencia, la vicepresidencia y el Congreso. Ahora entraron a gobernar el país, y nuestra Constitución obliga al presidente a ser un punto de unión, y además para poder liderar tú tienes que unir el país. Petro modera su discurso, pero se la pasa generando peleas internas, peleas internacionales, pero modera su discurso. Pero ahora que ya vienen otra vez las elecciones, empiezan a incitar otra vez la violencia, los enfrentamientos, esa polarización tan negativa. Lastimosamente, esto es lo que tenemos en Presidencia de la República, y todos nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que buscar es bajarle el tono a esa violencia que ellos incitan para que al país le vaya bien y hayan unas elecciones en democracia que se puedan realizar, donde se escoja el candidato o candidata que sea, pero con garantías. Garantías, sí señor, todos las necesitamos. 6:49, representante, vamos a dar viraje en el tema, pero usted está perfectamente capacitado para responder de todo. Javier Morales. Doctor Garcés, obviamente estamos preocupados también por la situación país y por la situación de la doctora Paloma, pero en este momento estamos viendo que Centro Democrático saca declaración de levantar una acción popular en contra del presidente con respecto a romper los lazos totalmente con el gobierno de Israel. Claro que sí. Para ilustración de quienes nos están escuchando, los dos países que más nos han ayudado en la lucha contra el crimen, contra el narcotráfico, contra los grupos subversivos, han sido Estados Unidos, Israel y también Inglaterra, pero sobre todo los dos primeros países. El presidente, para mí, en una estrategia de aislarnos del mundo, de dejarnos solos con nuestros problemas, de generar caos y división, pues
rompe las relaciones prácticamente con los dos países. Lo mismo hicieron países como Nicaragua, Venezuela y obviamente pues muchas décadas atrás países como Cuba. Eso es parte de la estrategia de ellos para dominar completamente los países y además se dedican a acabar los gremios, la institucionalidad, por eso atacan constantemente también a los medios, a los periodistas, a los líderes gremiales y buscan debilitar toda esa institucionalidad que hace contrapesos en la democracia, que permite que hayan diferentes fuerzas en el país, que no solamente el gobierno tenga todo el poder. Pero bueno, aquí lo que están haciendo es alejarnos de países tan importantes como Estados Unidos y como Israel. Y además en Colombia, pues hay un montón de colombianos que tienen su historia familiar, como los judíos relacionada con Israel, y es lamentable lo que están haciendo, porque una cosa es cuestionar y criticar, ya es la posición de ellos al gobierno de Israel, pero otra es dañar las relaciones, romperlas con el país, relaciones que se han construido por décadas con tanto esfuerzo, pues las están destruyendo, y por eso Centro Democrático no está de acuerdo, critica eso y está luchando para que el país, este gobierno se acaba ya en menos de un año, pues no perdamos todo lo que hemos ganado por tanto tiempo. Pues ojalá que así sea, porque hay una relación de vieja data en ese sentido. Cerramos, volvemos a las ciudades. Andrés Muñoz. Representante Cristian Garcés, desde Cali nuevamente, y hay una pregunta que no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerlo usted acá, que es de suma importancia para los vallecaucanos, y es el tema de la financiación y la contratación del tren de cercanías. ¿Podemos tener la tranquilidad los caleños y los vallecaucanos de contar en un futuro cercano con esta obra? ¿Está el compromiso del gobierno nacional con lo que le corresponde? La alegría más grande mía sería yo poder decir como congresista del Valle que podemos estar tranquilos, y lo que debo decirles es lo contrario. Hay que prender las alarmas. Las fuerzas vivas del Valle del Cauca deben exigirle al gobierno que cumpla sus compromisos. El tren de cercanías aún no tiene el visto bueno técnico y tiene que firmarse el convenio de vigencias futuras, o sea, garantizar los recursos hacia futuro antes de noviembre, que empieza la ley de garantías, y el gobierno ya no podría firmarlo, y estamos en octubre, o sea que el tiempo se acaba. Espero que el gobierno cumpla su compromiso, y hay un proyecto que es igual o tal vez más prioritario que Petro incumplió a Buenaventura, que es el dragado del canal de acceso a Buenaventura. Yo soy ponente del presupuesto. Ayer en reunión de ponentes frente al ministro de Hacienda les pedí que le cumplieran al Valle con algo tan importante como es poder dragar en profundidad para que entren los grandes buques que hoy hay en el mundo y no se nos desplacen a otros puertos que ya hay en países como Perú, y que estamos perdiendo hoy que nos lleguen esas mercancías, y se nos están aumentando los costos de transporte. El Valle del Cauca, su fortaleza es por el puerto de Buenaventura, y este gobierno se comprometió a hacer el dragado en el primer año y ya vamos en el cuarto año y no dejó el presupuesto. Bueno, representante, mire, gracias por pasar este tiempo, por ilustrarnos sobre estos temas que son la actualidad nacional, especialmente lo de Israel, sin quitarle importancia, lógicamente, a todos los recursos que ustedes desde el Centro Democrático, en alianza con Cambio Radical, y todas esas reivindicaciones que están buscando para la senadora. Representante, gracias por atendernos y gracias por la información constante que nos llega de su actividad legislativa. Muchas gracias, y cierro con esto. Señor. En el 2026 hay que ser optimistas. Mis palabras, haciendo control político al gobierno y mostrando los daños, debo hacerlas, es mi trabajo, pero tenemos que ser optimistas de que el país recuperará el rumbo, y para eso tenemos que elegir un buen presidente o presidenta en el 2026 y un buen Congreso que no se arrodille al gobierno que gane y que empuje nuestro país hacia un momento donde estemos tranquilos los colombianos, sí, buscando, señor, que las cosas salgan bien. Sí, muchas señor. Gracias. Esa decisión está en el electorado. 6:55, mil gracias. 6:55, esta es ASB Noticias.